señoritas, ¿cómo se encuentra ese poderoso primero A de Buenos derecho? días, doctor. Buenos días, Lisbeth. Buenos días, Lice. Buenos días, Macieli. Buenos días, doctor. Buen día, doctor. Buenos días, Celso. doctor. Buenos días, Deimar. Buenos días, doctor. Buenos días, Jenny. Eso me da a entender de Buenos días, que doctor. el poderoso primero A de derecho está muy bien de ánimo. Bresely, buenos días. Eso es bueno porque el joven tiene que estar siempre subiendo el cerro, sin cansarse. Si se cansan, se descansa para seguir subiendo la colina hasta alcanzar la cúspide. Paulino, buenos días. Pensé que estabas en Toro Chico. Paulino, eso es bueno, que estén con optimismo. Bueno, a ver, ¿qué pueden contarnos hoy día ustedes? Yo no tengo nada que contarles, porque la vida es abusidor, no pasa nada. Nada, están con los efectos del Toro Chico. Toro Chico se sigue esta tarde, ¿no? Lisbeth Aguilar, adelante. Buenos días, licenciado. Yo quería Buenos comentarle días. que el MAS esta madrugada aprobó plan de leyes que toca a las Fuerzas Armadas, a la policía y a las alcaldías. Muy bien. Esa es la política. La política es la que manda, incluso sobre las Fuerzas Armadas. Ese es el poder político. ¿De dónde sale el poder político? No sale de las Fuerzas Armadas, ni de la policía. El poder político nace del pueblo. El pueblo es el que otorga ese poder político. Por eso hay elecciones, ¿no? Eso es bien importante. El único que tiene poder es el pueblo, pero el poder delega a sus representantes. Entonces, bueno, habría que conocer en profundidad estas leyes. De todas maneras, los jubilados del ejército han declarado estado de emergencia precisamente por la aprobación de estas leyes. Son leyes de cómo, son leyes para los ascensos que tienen que tener los oficiales del ejército y de la policía. Esperemos que, habría que conocer profundamente. Todavía no se ha publicado. Una vez que se apruebe, que estas leyes sean aprobadas, promulgadas, mejor dicho, ¿no? Por el Ejecutivo, se publica en la Gaceta Oficial del Estado, ¿no? Y después en Internet habrá seguramente. Macieli, adelante. Buenos días, Lice. Yo quería Buenos días. comentarle sobre, encontraron una araña viuda negra en la Universidad de Uto y creen que posiblemente exista un nido de esos arácnidos. ¿En dónde encontraron la araña negra? En La la araña. Universidad de Uto, en Oruro, Lice. Ah, en la UTO. Debe haber, pues, debe haber. Porque no es solita, no es solita. Debe haber, ya que ten mucho cuidado porque tiene, su veneno es mortal, ¿no? Bueno, tendría que fumigar, pues las autoridades tienen que fumigar las instalaciones del auto para preservar la salud de los estudiantes. Los estudiantes son lo más importante de la universidad. Esperemos que, bueno, pensar que es solita la araña viuda, eso no es real. Debe haber algún nido, pero con una fumigación creo que se solucionaría. Janet, adelante.
Buen día, doctor. Buenos días, Janet. Te escuchamos, Janet. Por el tiempo, información. Los asesores de vacuna de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que los niños sean vacunados contra la vacuna del COVID-19, que esta se denomina la vacuna Pfizer. En 9 meses, en 2 años, hasta en 3 meses se han jubilado. Pero, ¿con qué están trabajando? Con el que Doctor, Ese, el caballero, el que hace trabajar a los jóvenes. A muchos le ha Voy a engañado apagar ya. dinero. doctor, Hasta mi hermana información. menor ha perdido ¿cuánto? Ya está. Ahora sí, Janet, adelante. Nuevamente, doctor. Por favor, sí. Los asesores de vacuna de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos dieron luz verde para que los niños entre 5 a 11 años sean denomina Pfizer, doctor. Muchas gracias. Estos países nos están ganando en vacunas, ¿no? Ya van a alcanzar la inmunidad colectiva. En cambio, nosotros no es porque no tengamos vacunas, más bien se están echando a perder las vacunas. El problema es de que mucha gente, ¿para qué pues? Dice. Entonces, no ayuda a la población, porque hay que tener solidaridad para alcanzar la inmunidad colectiva. Se necesita mínimo 70% de vacunados, mejor si es más. De todas maneras, en el mundo se está normalizando ya. Argentina ya está abriendo sus fronteras, Argentina y Uruguay, para los turistas. Ya lo hizo hace unas 3 semanas Estados Unidos. Estamos llegando a la normalidad, aunque también hay problemas, ¿no? En Rusia, por ejemplo, hay una ola en donde están muriendo más de 1000 personas diariamente en Rusia. Bueno, estos son los ciclos de esta enfermedad, ¿no? Pero al final vamos a terminar venciendo, como siempre hemos vencido las pandemias, ¿no? Siempre, a pesar de los muertos que hemos tenido, con mucha pena. En este momento se cuenta más de 5 millones de muertos en el mundo. Una pena muy grande. Yo he perdido varios estudiantes, ¿no? Mucho más jóvenes que yo, mis estudiantes se fueron, ¿no? Entonces, es una pena. Esperemos que podamos alcanzar la inmunidad colectiva. Muy bien, Abigail, adelante. Abigail. Buenos días, doctor. Buenos días. Adelante. Quería hablar sobre lo que pasó en Santa Cruz. Un joven de 22 años que fue agredido por uno de 19, pero el joven universitario está a punto de perder la vista a causa de esa pelea. Gracias. Gracias, Abigail. Lo que siempre les digo, van a tener mucho cuidado los jóvenes, las señoritas, tantos imprevistos que ocurren, ¿no? Miren, yo estuve a la 1 de la mañana haciendo un recado de mi jefa y bueno, estuve subiendo una calle empinada. De pronto vi una llanta grande de uno de esos camiones grandes que existen, bajando, solita la llanta, rodando la avenida. Entonces miro hacia atrás y justo a un joven de manera que estaba, bueno, distraído. Por eso no hay que andar distraído. La llanta, como claro que le dio un golpe muy fuerte, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener cuidado. Miren ustedes, que hay alguien, ahora ese joven de 17 que haya pegado a un joven de 22, seguro que ha utilizado algún aparato.
para, para Seminario, lastimarle ¿dónde? los ojos, la vista. Mm. Es que A ver, hay- dale. 68. No, Nico, pobre, un nombre. 68. ¡Nico! 35, 31, 20. Doctor, buenos días. Buenos días. Tu micrófono, por favor, Nico. Sí, un ratito la señorita me estaba hablando. Sí, licenciado, estoy escuchando. Ya, muy bien, Nicolás. Em, ahora le toca a Celso. Celso, adelante. Buenos días, doctor. Buenos días. Yo quería comentar que ayer por la noche hubo un accidente aquí al lado de mi pueblo y dice que los 3 jóvenes de 20 a 22 años habían tomado. Entonces, el uno que se han entrado a un barranco y uno dice que está muerto siempre, el otro creo que su cabeza así rota, entonces está en la operación, está así en dos. No sé si va a morir o va a vivir así. Y eso, un lamentable. Celso, ¿dónde fue eso? Eso acá al lado de este ¿Dónde frente, fue? los 2 jóvenes han tomado. Zacaca. Y Eh, acá, ya, Zacaca es creo que es Vallecito, ¿no? Eh, mm, de Caripio, de allá como juventud, nunca conduzcan mareados, nunca. Ahora, ¿saben qué dicen los psicólogos? ¿No? Cuando uno conduce mareado es porque desea morir. Por eso se sube a su coche y conduce mareado, porque quiere morir, ¿no? Eso dicen los psicólogos. Entonces, nunca conduzcan mareados, nunca. Brian, adelante. En principio, doctor, muy buenos días, ¿no? Yo quería Buenos comentar días. de una reunión masiva que se ha hecho entre los presidentes de todas las potencias y se ha tomado en cuenta de que hay mucho calentamiento global y han dicho que va a haber sanciones para los países que contaminan más. Eso quería conversar, doctor. Muchas gracias, Brian. Adelante, Jenny. Buenos días, doctor. Buenos días. Yo quería comentar, ayer estaba viendo las noticias, se confirmó en Bolivia la 4ª ola de COVID-19, esto por los aumentos, el aumento de contagios que hay en el país. Sí, ya oficialmente el ministro de Salud ha anunciado de que se ha iniciado la 4ª ola en Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba, aunque en La Paz, Oruro, Potosí todavía no estamos en la 4ª ola, pero su razonamiento es de que al estar 3 departamentos con este crecimiento es porque el país ya está en la 4ª ola y esperemos que en los países, en los departamentos como La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, el crecimiento del contagio en esa 4ª ola sea controlado, ¿no? Esa es la esperanza que tenemos. Pero ya sabíamos que iba a llegar la 4ª ola y por estas fechas. Entonces, lo único que nos queda es cuidarnos, ¿no? Y vacunarnos, ¿no? Necesariamente tenemos que vacunarnos. Hay artículos muy interesantes que salieron en el periódico que le han criticado al vicepresidente de la República. Él como vicepresidente debería dar ejemplo y vacunarse, pero no lo hizo. Claro, en Estados Unidos, a los funcionarios públicos de la alcaldía, creo que es de Nueva York, a los que no se han vacunado, les han votado. Ya no trabajan más, ya no son funcionarios, porque han tomado esa medida, ¿no? De que si no se vacunan, ¿para qué? Si van a ir, como ellos están en permanente contacto con el público, entonces van a ir contagiando al público, o sea que no quieren trabajar, los han despedido, ¿no? Hay medidas así extremas que ayudan a la gente a que se vacune. Muy bien, juventud, muchas gracias por intervenir. Siempre los estudiantes, cuando intervienen, enriquecen la clase. Sobre lo que ha dicho Brian,
Licenciado, algo que... Sí, adelante. licenciado, buen día. Buenos días, Paulino, adelante. Licenciado, hace rato estaba hablando, señorita, vas a disculpar. Ya estaba abierto mi cámara para que te hable. Sí, licenciado, hemos escuchado hablando de coronavirus, ¿no? Entonces, casi, yo 2 veces ya me he hecho vacunado, ya Qué vacunado bien. soy. Pero en nuestro lugar en Chanta casi no hay esta enfermedad, licenciado. Hay unos cuantos han muerto, pero son de tercera edad, de 70 años arriba han muerto, unos 4 o 5 personas han muerto, pero de los jóvenes no han muerto. Casi no hay enfermedad. Pero nosotros siempre comimos con comida natural. Es que hay veces también los jóvenes de aquí de la Llagua en ciudad, casi a los llamativos nomás están haciendo fila, pues, con comida de llamativos, no fila nomás ahí en la calle están comiendo. En Chanta también hay esa llamativitos, ¿no? Pero no se come yo. Como en la casa, mi señora me lo cocina, saliendo a la plaza ya no como. Aunque por más que sea buenos llamativos, no como. ¿Sabes? Nosotros comemos naturalmente mote tostado, mote de maíz, zarapiladito, sopita comimos, trigo pilado, sopa comimos, a la vez chapo estamos metiendo, a la vez estamos metiendo lauitas también. Esas son pues comidas naturales, licenciado. Entonces casi no hay enfermedad. Yo, por ejemplo, 32 años he trabajado en la mina. Ya soy jubilado, viejo soy. Todos mis hijos son profesionales. La última hija está estudiando en universidad en Oruro, va a salir profesora de inicial. Yo el último, por lo que no me la ha dicho una carta, le exigía a mis hijas cartita, por favor, asumirlo pues, dirigido al alcalde, al otro le he dicho, ninguno de los hijos no me lo ha dicho. Desde había a la CIA he entrado a la Centro de Educación Alternativa de CIA Chayanta. De ahí he salido como así he salido bachillerato, ¿no? De ahí yo he ingresado aquí a la universidad. Ni siquiera nosotros viejos no manejamos pues celular, licenciado. Ahora dicen, estoy aprendiendo, hay datos, no puedo entrar a la plataforma, no puedo ingresar después, pero ahora ya estoy con unos señoritos también aquí en Yayagua, me estoy haciendo explicar, esto hay que apretar para calificación también, esto hay que apretar, las notas, esto había sido, mis notas está poco bajo, licenciado, esto también quería que me avisase directamente, 28, algo por ahí está, pero yo me sacrificado por esto, por la economía política. Licenciado, sí, nomás quería saber. Gracias, Paulino. Yo en este momento no tengo las notas, pero recuerdo que has aprobado. Recuerdo, yo me acuerdo de ti y cuando estuve haciendo las notas dije, Paulino ha aprobado. Y te lo dije más antes, ¿no? El tercer parcial has aprobado, Paulino, en economía política. No recuerdo cuánto, pero recuerdo que has aprobado. Sí, Paulino, qué bien que sigue estudiando, a pesar de que, mira, eres un papá feliz, todos tus hijos profesionales. Lo único que esperamos los papás es de que nuestros hijos sean profesionales. Y qué lindo que tú tengas también esa satisfacción de que tus hijos son profesionales. Bueno, tampoco hay que esperar mucho de los hijos, ¿no? Sí. Es verdad eso. Cuando algo tenemos que... A mí me ayudan bastante, ¿no? Pero a veces también, papi ya te he enseñado, ya tienes que saber. Así es, Paulino. Pero bueno, licenciado, siempre adelante. mis hijos me están apoyando, ¿no? Bien, papi, bien, por lo menos ahí estás divirtiendo, pues, claro, ya no tengo pues hijos también en la casa, no hay con quién reírse, nada. Con mi doña nomás estoy aquí en Yayagua ahorita, también he ido a venir a cobrar mi sueldito, licenciado, entonces, todos los años casi sin plata hemos pasado, pero ya he cobrado, licenciado. Qué bien. Feliz estoy ahorita,
tengo que espera pasar clases contigo nomás ya siempre, porque después me voy a detonar a Chayanta de los toros-chicos. Voy a decir, refresquito, invítame, voy a decir, cuando le vaya con 20 pesitos, le voy a hacer pillar, ¿no? Es, nuestra costumbre también es, Sí, sí. licenciado, porque mi hijo ha pasado de fiesta de espíritus, la gran fiesta de Chayanta, ¿no? Entonces, debemos AINE. Entonces, a los pasantes que han pasado de Rosario, de cualquier pasante, hay que devolver eso, lo que ha venido, ¿no? AINE nomás necesito, hay que devolver. Eso estoy pensando. Unos 20 minutos a las 4 de la tarde. Un rato nomás voy a entrar, después. No, no estoy queriendo tomar, licenciado. Muchas gracias, Paulino. Muchas gracias. Muchos días, licenciado. Gracias. Ahora lo que les decía, lo que sobre Brian, tengo algo preparado. Esto. Lo que dijo Brian es lo que les ha salvado a ustedes, porque yo quería decirles 5 puntos menos a todo el curso. Pero esta es la actividad más importante que está teniendo el mundo, ¿no? Las conferencias de COP26 en este momento. Todos los jefes de Estado desde todo el mundo se están reuniendo en esta conferencia, excepto los jefes de Estado de China, de Rusia y de la India, ¿no? De todas maneras, después todos están en esta conferencia sobre el calentamiento global, ¿no? Saben ustedes, ¿no?, que el mundo, ¿no?, está en peligro de incrementar su temperatura, ¿no? Pero no es solamente incrementar la temperatura, sino que este incremento de temperatura va a causar graves problemas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que casi la mitad de la Tierra está ya, ¿no?, desértica. Entonces, tenemos el artículo muy importante de este caballero, Antonio Guterres. Está en el periódico de ayer, ¿no? 2 de noviembre, de página 7 está, ¿no? Antonio Guterres es secretario general de las Naciones Unidas. Rápidamente les voy a... ¿Qué es lo que nos quiere decir este caballero?, ¿no? Nos dice, estamos en una lucha, por eso se están reuniendo todos los presidentes del mundo, ¿no?, los jefes de Estado del mundo en Glasgow, Escocia, por esta emergencia planetaria, ¿no? Dice, el aumento de las temperaturas convertirá a amplias regiones del planeta en zonas muertas para la humanidad antes de que acabe el siglo, si no ponemos coto a este incremento de temperatura, ¿no? En el mundo hay varios defensores del clima, ¿no?, que se organizan, pero ¿quiénes son los verdaderos defensores del clima?, ¿no? Las naciones originarias, ¿no?, las naciones que viven del bosque y no maltratan al bosque. No son como el capitalismo, ¿no? Ganar, 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 y los bosques lo queman. Bolivia ha quemado desde el 2019 hasta ahora más de 5 millones de hectáreas. ¿Por qué? Esa idea capitalista, ¿no? Producir, producir, producir. ¿Para qué? Para ganar, ganar, ganar. Entonces, ¿no?, el mundo, si llega a aumentar 2 grados centígrados en el 2050, que está ya a la vuelta de la esquina, esto va a ser catastrófico, ¿no? No llegaremos a estos 2 grados centígrados según la proyección de los científicos. Nos hemos puesto de acuerdo en el Acuerdo de París, en la conferencia anterior sobre el cambio climático, dice, de llegar al 2050 apenas con 1,5 grados centígrados de incremento, no a 2 grados, sino hemos dicho
a 1,5. Y para ello sí podemos, siempre y cuando podamos reducir en un 45% las emisiones mundiales de dióxido de carbono y de metano, ¿no? En todo el periodo de los años 2010, ¿no? No, respecto al 2010, dice, claro, este es el año base respecto, ¿sí? Reducir en un 45% las emisiones, tomando en cuenta como año base el 2010, ¿no? Es la referencia. Y a condición de alcanzar unas emisiones netas de valor cero, ya no más dióxido de carbono y de metano para el año 2050. Solo así podemos haber alcanzado el mínimo que nos permite seguir teniendo esperanza. Y entonces esperemos, dice, que los dirigentes, presidentes reunidos en Glasgow tengan pues propuestas verificables ya en el año 2030, ¿no? Que esta conferencia tiene objetivos muy ambiciosos para detener el cambio climático. Esta es la conferencia del cambio climático. Entonces, nos habla, ¿quién es el secretario general de las Naciones Unidas? ¿No? Es la cabeza de las Naciones Unidas, ¿no? Y según el reglamento de las Naciones Unidas, tiene que ser un político, un personero del tercer mundo. No puede ser de los países ricos, sino tiene que ser de los países pobres, el secretario general de las Naciones Unidas. Es como si fuera el presidente de las Naciones Unidas. Entonces, dice, ya se acabaron las excusas, estamos en este peligro, ¿no? Este fuego podemos apagarlo, lo apagaremos. Eso quería decir, ¿no? Para no llegar a esto. 2030 así va a estar el mundo si no nos ponemos de acuerdo con reducir la emisión de los causantes del incremento de las temperaturas en el mundo. ¿Cuáles son los causantes? La emisión de dióxido de carbono y el metano, ¿no? Tenemos que reducir. Ya no más energías de combustibles fósiles, ya no más hidrocarburos, ya no más gasolina, ya no más. Iremos reduciendo porque eso está contaminando. Y también la producción de vacuno produce metano, ¿no? Es de los más contaminantes el metano. Entonces, pero ¿por qué tanta carne? ¿No? Porque también hay que reducir todo esto, ¿no? Bueno, esto es lo que quería decirles. Ustedes son jóvenes, ¿cuál mundo quieren heredar? ¿Este mundo o este mundo? ¿No? Yo creo que este mundo quieren heredar, ¿no? Y para los hijos, este mundo, porque esto es ya... Y no es cualquier mensaje apocalíptico. Esto es producto de deducciones científicas. El mundo está calentándose. ¿Por qué? Porque hay una capa en el mundo que impide, ¿no? que salga el calor, ¿no? Que impide que estos gases contaminantes puedan irse. Los detiene y convierte al planeta en más caluroso. Entonces, eso quería decirles, jóvenes, gracias a Brian por introducirse en el tema. Y eso no quiere decir que los demás temas hayan dejado de ser interesantes, pero este es en este momento el tema que preocupa al mundo, por eso se están reuniendo en esta conferencia los jefes de Estado. Nuestro presidente también fue a esta conferencia.
Ahora entraremos a lo nuestro. Lo nuestro, con ustedes se pasa rápido el tiempo. ¿Qué es lo nuestro? Pues este es el último tema que estamos avanzando, ¿no? Y bueno, después tendremos que examinarnos y hemos quedado bien en la fecha de examen, ¿no? Aquí está anotado, examen el 23 de noviembre, de teoría y de extensión el 30 de noviembre. O sea que este tema es muy largo. No nos va, por lo menos la semana próxima más vamos a estar con ese tema. Los ciclos económicos, ¿no? Ya hemos explicado esto, ¿no? Ya ustedes recordarán qué es un ciclo económico. Es la repetición en el tiempo de las fases del ciclo económico, ¿no? El ciclo es la repetición en el tiempo de las fases del ciclo. ¿Y cuáles son las fases del ciclo? ¿No? El auge, la recesión, la crisis, la recuperación. Son las fases del ciclo económico, ¿no? Siempre la actividad humana o la naturaleza se desarrollan por ciclos. No hay ningún crecimiento, un crecimiento o un desarrollo permanente sin caídas, sino siempre el desarrollo es mediante ciclos. Ya hemos definido el ciclo, cuáles son las fases del ciclo. Hemos estudiado los ciclos grandes, que tienen duración de 360 años, los Kondratiev, los ciclos pequeños, Kipchak, y los medianos, que tienen un promedio de 8. Así funciona el capitalismo. Esa economía que hemos estudiado, el capitalismo, ¿no? Recuerden, desde la mercancía, valor de uso y valor. Recuerden, ¿cómo se produce la mercancía? Produciendo plusvalía, ¿no? ¿Cómo funciona el capitalismo? ¿Cómo se reproduce? Con la reproducción simple y ampliada del capital, ¿no? Y hemos estudiado muchas cosas de ese capitalismo, ¿no? Y ahora estamos estudiando cómo funciona ese capitalismo, ¿no? Por ciclos económicos. Aquí está un ejemplo de ciclo Kondratiev, ¿no? Tiene un periodo de 60 años, ¿no? La duración de las fases del ciclo, recuperación, auge, depresión, crisis, recuperación, auge, depresión, crisis, recuperación, auge, depresión, crisis, con los ciclos Kondratiev tienen una duración de 60 años. En promedio, puede ser un poco más o un poco menos, pero ese es el promedio, ¿no? Por ejemplo, el primer ciclo Kondratiev de 1790 a 1848, de 1848 a 1893, de 1893 a 1940, de 1940 a 1968, no, 73, hasta 1992 y así, ¿no? Los ciclos grandes de Kondratiev. Pero también existen ciclos pequeños, ciclos Kipchak, ¿no? En medio de estos ciclos grandes, Kondratiev, ¿no? No en medio, sino al mismo tiempo se producen crisis pequeñas, ciclos pequeños. Estos pequeñitos es recuperación, auge, depresión, igual, ¿no? Así como en el ciclo grande hay estas fases, recuperación, auge, crisis, también en estos ciclos pequeños existen estas fases del ciclo. Recuperación, auge, depresión, crisis, así. Por eso tiene curvitas pequeñas, ¿no? Esos son los ciclos Kipchak. Y los ciclos medianos, ¿no? Los que tienen una duración promedio de 10 años, ¿no? Son
Esto es, ¿no? Por ejemplo, ciclos desde 1950, 60, 70, 80, 90, 2020, ¿no? Cada 10 años se repiten los ciclos. O sea que las crisis económicas en el funcionamiento de la economía siempre está en estas fases de recuperación, auge. Es decir, no hay una sola recuperación, no hay un solo auge, no hay una sola crisis, sino que nos estamos moviendo en medio de ciclos grandes, medianos y pequeños, ¿no? Entonces, así funciona el capitalismo. Entonces, las características de los ciclos ya hemos estudiado también. ¿Cuáles son las características? Pero si no entienden, me preguntan, para eso está el docente, ya para explicarles. Y lo más importante del ciclo es la crisis, ¿no? La crisis, aquí aparentemente todo el mundo sufre las consecuencias de la crisis, pero generalmente los que sufren son los asalariados, ¿no? Los patrones están felices todavía, ¿no? Ellos no sufren, los patrones. Y el auge, pues, es el periodo de el incremento del comercio internacional. Comercio interno, comercio internacional. ¿Y qué es aquí nos hemos quedado? Ahora recuerdo. Coyuntura económica. ¿Qué es la coyuntura económica? A ver. Esto es aquí en estas curvas están los ciclos grandes, ¿no? Los ciclos Kondratiev. Están también los ciclos medianos, miren, los ciclos medianos están. Y dentro de los ciclos medianos, los ciclos pequeñitos, ¿no? Entonces, coyuntura, ¿qué es la coyuntura? Lo que pasa en ese momento, ¿no? La coyuntura económica actual, lo que está pasando en la economía actualmente hoy, ¿no? Esa es coyuntura económica, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos visto del calentamiento global, sigue la conferencia de jefes de Estado, eso es una coyuntura económica, la preocupación de los ciclos, el calentamiento global, ¿no? Cada día en la prensa hay información económica, ¿no? Esa es coyuntura económica, ¿no? La información de cómo está el país o cómo está el mundo en este momento. Coyuntura económica. La coyuntura económica, lo que está pasando ahora. Pero también puede haber coyuntura económica de lo que ya pasó. Por ejemplo, la coyuntura económica del año 2007. También se puede estudiar, ¿no? La coyuntura económica del 2007 y así. Pero lo más característico de la coyuntura económica es lo que está pasando ahora. Eso se llama coyuntura económica. Coyuntura económica. Ahora, entramos al estudio de las teorías, ¿no? Las teorías, el texto dice las teorías acerca de las crisis, dice, ¿no? Pero explica también, ese texto lo van a tener extenso en el Moodle. Entonces dice, debería hablarse de teoría acerca de los ciclos económicos, ¿no? Pero como dentro de los ciclos económicos lo más importante son las crisis, entonces vamos a enfocar las teorías acerca de las crisis, pero entendiendo que estamos estudiando los ciclos económicos, teorías sobre los ciclos económicos. Entonces, hay estas teorías, la teoría monetaria, la teoría de Schumpeter o innovaciones tecnológicas, se llama teoría de
la crisis o de los ciclos económicos de las innovaciones tecnológicas. Y teoría de Keynes, Harold y Keynes, sobre la inversión y el consumo, ¿no? De los ciclos económicos, ¿no? Esto vamos a ver con calmita, todas estas teorías. Y con eso, bueno, terminamos las teorías y hay un estudio particular sobre la crisis aparte, ¿no? Entonces, en este mismo tema, con eso vamos a terminar. Y está la crisis de Marx, sobre la crisis de sobreproducción de Carlos Marx, ¿no? Son teorías. El abogado tiene que manejar teorías, ya les he dicho, ¿no? El abogado no tiene que ser dogmático, lo que dice tal cosa, no, lo que dice tal cosa, no. Tienen que manejar teorías, doctrinas. Ese es el abogado peso pesado. Y para manejar teorías y doctrinas, tienen que ser muy estudiosos. Nada de leer un día antes del examen. ¿Qué es eso? Un día antes del examen, ya listo. Tienen que leer meses antes del examen. No, lo que siempre les digo, jóvenes, ustedes son jóvenes, vayan al exterior. Inscríbanse a una universidad del exterior. Vean cómo estudian esos estudiantes, ¿no? Y ustedes no son menos. Ustedes, el título que obtengan, la misma, ¿no? Se homologa con todos los títulos. O sea que tienen que ser igual de estudiosos. Entonces, empezamos con la teoría monetarista, ¿no? La teoría monetarista. ¿Qué dice la teoría monetarista? Primero, la teoría monetarista es de la escuela de Chicago. Se le conoce como teoría de la escuela de Chicago. Chicago, y su representante máximo es Milton Friedman. ¿Y qué dice esta teoría sobre los ciclos económicos o sobre la crisis económica, ¿no? El problema, dice, el problema es de que la economía, ¿no?, tiene un comportamiento inflacionario, ¿no? ¿Cómo es eso de comportamiento inflacionario, ¿no? Dice, los gobiernos alimentan la economía con papel moneda, ¿no? O sea, introducen mucho papel moneda, ¿no? Y esto es un crecimiento artificial de la economía, ¿no? Lo que se debe introducir, dice, es más mercancías, más producto, y no más papel moneda como hacen los gobiernos. Esto crea ilusiones nada más, ¿no? Ese es el comportamiento inflacionario, ¿no? De que, bueno, llega un momento en que ese papel moneda se va devaluando. Y al devaluarse, aparece la inflación, ¿no? Entonces, esto desincentiva la producción, desincentiva el consumo y, claro, aparece la crisis económica. ¿Entienden? El comportamiento inflacionario. Los gobiernos, ¿no?, introducen papel moneda para pagar sus deudas, ¿no?, y para pagar sueldos, ¿no?, el gobierno, pero este incremento de papel moneda nada más no sirve, dice, ¿no? No sirve. ¿Por qué no sirve? Lo que debe incrementarse son mercancías, son productos, y no papel moneda, ¿no? Este incremento de papel moneda reduce el valor del papel moneda, ¿no? Y al reducir el valor del papel moneda, causa inflación de precios de los bienes. Y esto, evidentemente, esta inflación va a desincentivar al consumo, a la producción, y aparece la crisis económica. Esa es la causa de la crisis económica según la escuela monetarista. ¿Cuál es la causa según la escuela monetarista? El comportamiento inflacionario de la economía, ¿no? Y claro, nos explica las fases, ¿no?, del ciclo económico, la teoría monetarista.
Nos dice cuándo se produce el auge, cuándo se llega a la cúspide, ¿no? El auge, la cúspide, se caracteriza porque existe una oferta de mercancías inferior a la demanda, ¿no? Cuando estamos en esa fase, la oferta es menor a la demanda, entonces hay mucha demanda, poca oferta. Entonces hay incentivos para producir más, ¿no? Se produce más para atender esa demanda insatisfecha y por tanto la economía está en su fase de crecimiento hasta llegar a la cima, hasta llegar al auge, ¿no? ¿Cuándo se da esto? Cuando la oferta es inferior a la demanda. ¿Y cómo se explica la crisis? Cuando ocurre al revés. Cuando la oferta es mayor a la demanda, claro. Si la oferta es mayor a la demanda, hay mucho producto que no se vende. Por tanto, se genera la crisis. ¿Cuál es la causa de todo esto? El comportamiento inflacionario de la economía. Esta es la teoría monetarista. Dice, ¿cómo se soluciona este problema? ¿Cómo se solucionan las crisis económicas? Y algo de eso ha pasado en el periodo de la UDP. Ustedes pregunten a sus papás. Sus papás han debido vivir el periodo del UDP. Más propiamente sus abuelitos, porque en ese momento eran jóvenes, trabajaban y sufrían las consecuencias de la inflación, ¿no? En este periodo, yo he leído un artículo, estaba en Europa, entonces he leído un artículo en la prensa, el título decía, un país de pobres lleno de millonarios. ¿Cómo es eso? Un país de pobres lleno de millonarios, ¿no? Es que, claro, había subido tanto los precios, es decir, se había devaluado tanto la moneda, que todo valía 1 millón, 2 millones, ¿no? ¿Cuánto vale este pan? 2 millones, ¿no? ¿Cuánto vale el pasaje? 1 millón. Todo eran millones, ¿no? El sueldo más bajo, ¿no? 3 millones. Entonces, parece un país de pobres lleno de millonarios, porque ahí todos son millonarios, ¿no? Entonces, eso causa el comportamiento inflacionario de la economía, ¿no? Y después, claro, han llegado economistas de Estados Unidos, como si no hubiera en Bolivia, ¿no? Y han aplicado esta política monetarista, ¿no? Han dicho, en Bolivia hay demasiado papel moneda, ¿para qué tienen tanto papel moneda? Entonces aplicaron políticas deflacionarias. Primero retiraron esa cantidad de papel moneda y empezaron a que la economía se guíe por precios reales, ¿no? Hubo libertad de precios ya, ¿no? Entonces, libre oferta y la demanda. Esas son políticas deflacionarias. Primero es retirar el excedente de papel moneda. Segundo, dejar libertad de mercado, ¿no? Entonces, se recomienda aplicar las medidas deflacionarias cuando hay una crisis económica. ¿Por qué? Porque según la teoría monetarista, la causa de la crisis es el comportamiento inflacionario de la economía. ¿Por qué? Porque los estados, ¿no?, los gobiernos, para atender sus necesidades, van pagando con papel moneda, ¿no? Y el papel moneda, cuanto más papel moneda hay, pierde valor, más valor. Ese es el problema. ¿Listo? Ya tengo la teoría schumpeteriana, ¿no? Es la teoría que explica las crisis o los ciclos económicos a través de las innovaciones tecnológicas. Es otra teoría. Vamos a ver con calmita la semana que viene las teorías que nos faltan. Nos faltan varias teorías: Schumpeter, Marx, Keynes, Harold y Keynes. Es las principales teorías que nos faltan. Bueno, ahora irán a hacer Toro Chico, ¿o no?
Ustedes son jovencitos, nada de toros chicos, ¿no? Ya han cesado ayer. Cuando seas niño se va a cesar a cantar también, ¿no? Hay un artículo muy bonito que ha salido hoy día, a ver si leen, de Carlos Toranzo, ¿no? Un artículo en página 7 sobre Todos Santos, ¿no? Muy bonito ese artículo. Entonces, no, es lo que toro chico es ya para las personas mayores, ¿no? Más que todo. El toro chico que, bueno, en Pocota creo que es lo mejorcito que se puede experimentar el toro chico, ¿no? Tuve la suerte de estar en Pocota. Muy, muy lindo, todo el día, muy lindo. Paulino dice que se va a ir también a Toro Chico, ¿no ves? Esta tarde. No, al rato voy a entrar, licenciado. Me hace mal ya la bebida. Claro, ya están esperando comida. No, sí, pero no, ni con eso, licenciado, no voy a tomar. No, pues, ¿para qué tomar, Paulino? Tú eres una personalidad, ¿no? Sí, por eso me hace mal la bebida. Mareado, dice, no, Paulino, así le he visto. Dice, no, tienes que cuidarte tu imagen. Sí, solamente sí, compartir con los amigos, nada más, ¿no? Compartir con si los no amigos, listo. No. Si no me cuido yo, ¿quién me va a cuidar, no ve? Claro, tienes que cuidarte, Paulino. Bien, Muy licenciado. bien, juventud. Sí, entonces, igual no voy a llamar lista porque miren, muy largo es la lista, perdemos media hora. Más bien ganaremos esa media hora haciendo otras cosas, ¿no? Como me decían los estudiantes de automotriz, ingeniería automotriz. Ahí esa media horita que nos regala, hacemos tarea. Entonces, les voy a dejar media hora antes para que hagan sus tareas o descansar. Y hoy día todavía sigue siendo Todos Santos, ya hemos despedido las armas, compartir con la familia, estar con la familia, ¿no? Muy bien, Paulino, Sí, muchas gracias. No voy a llamar lista. Todos no hay trabajo, ¿no? las capturas de pantalla. Sí, dime, Paulino. No hay trabajo, nada, ¿no? No, todavía no. Examen de cuarto parcial, Paulino, es el día 23 de noviembre. 23 de noviembre. Sí, Está examen bien. de teoría y el examen de extensión el 30 de noviembre, cuarto parcial. Ya había anotado, licenciado. Ya, muy bien, Paulino. Las tareas, la única tarea que les doy es estudiar. Eso es, estudien. Sí, está ¿Ya? bien. Muy bien, Paulino. Está bien, licenciado. Ya. Muchas gracias. Chao, no voy a llamar licenciado. lista, tengo captura de pantalla y bueno, confío en ustedes, en todos ustedes. ¿Ya? Hoy no voy a hacer tampoco el muestreo que hice la anterior clase. Confíen en el docente, tienen asistencia todos los que están con sus cuadros en el Está curso. bien, licenciado. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias, juventud. Nos vemos. Hasta luego, Paulino. Doctor, Dime, Abigail, dime. doctor, Abigail y Macieli, a ver. Abigail. doctor, una pregunta. ¿El examen va a ser de todos los temas que hemos avanzado hasta ahora o solo va a ser de derecho económico? ¿Cómo quieres? Derecho económico, porque son diferentes que economía política. Ya. Les digo una cosa. ¿Cómo? Está bien, así va a ser. Solamente derecho económico va a ser. Pero, ¿cómo es en Europa los exámenes? Primer parcial, solamente hay 2 parciales. Primer parcial, la mitad ¿no? El primer parcial, si apruebas, te eximes de ese parcial. Sí y solo si apruebas. Si no apruebas, cuando das el segundo parcial, también tienes que dar el primer parcial, ¿no? Llega el examen final de todo lo avanzado. Entonces, así es. Miren, ahora con la globalización se puede viajar fácilmente. Entonces, pero en nuestro caso, miren, por ayudarles, porque tienen que estudiar, pero, miren, son 4 temitas nomás. Estudien derecho económico solo para el examen de teoría.
¿Quería decirme algo, alguna señorita, alguna pregunta tenía? Una señorita también quería hablar. Ya, seguramente tenía la misma pregunta. Entonces, chao, hasta luego. No se enojen conmigo. Hasta luego, Chao, doctor. Chao, chao licenciado, Irma, chao, Doctor, chao, hasta luego. hasta Hasta luego, luego doctor. Abigail. licenciado. Chao, hasta luego Celso. Hasta luego Paulino. Chao, Chao, licenciado. chao, chao.